vamos a dar comienzo al panel de la crisis mundial y la estrategia política de la clase obrera en el marco de las cuartas jornadas internacionales de investigación y debate político que está organizando Razón y Revolución. Contamos con la presencia de Claudio Katz, Juan Íñigo Carrera y Juan Corbi. La idea es hacer una exposición de aproximadamente 20 minutos cada uno y luego dar paso a comentarios y preguntas del público para retomar nuevamente con los expositores. Así que yo diría que empiece Claudio, siga Juan Íñigo y después Juan Corbi. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como el tema elegido es realmente muy vasto y muy ambicioso, les comento que hay dos textos recientes. Uno se llama Mutaciones del capitalismo en la etapa neoliberal y otro Dualidades de América Latina. Son 6 artículos, allí están concentradas las ideas mías sobre este tema, están en la web, el que quiera consultarlo puede verlo, y aquí voy a hacer solo algunos breves apuntes sobre el contenido de esos textos. Yo creo que sobre el tema de la crisis conviene diferenciar la coyuntura, la etapa y la historia. En el plano coyuntural, la crisis mundial ya lleva 6 años. No hubo hasta ahora una depresión general, pero sí un cuadro recesivo muy agudo, con gran gasto público para socorrer a los bancos y una reactivación anémica que tiene los mismos problemas que generaron la crisis. Ha habido una inyección monetaria descomunal cuyas consecuencias no conocemos, y los gobiernos tienen la disyuntiva de mantener la liquidez y por lo tanto incentivar nuevas burbujas financieras, o cortar la liquidez, subir las tasas de interés y acentuar la recesión. Pero la crisis es muy diferente en sectores y países. La crisis empezó en Estados Unidos, pero la primera potencia logró exportar al resto del mundo esta crisis porque Estados Unidos maneja el dólar, rehabilitó el Fondo Monetario, maneja con la Fed las finanzas mundiales, perdió gravitación económica, pero mantiene predominio geopolítico y militar, y en un cuadro de gran debilitamiento interno y de prestigio político, Estados Unidos logra ordenar el manejo global de la crisis. La situación en Europa, en cambio, es muy diferente. Europa sí persiste como el centro de la crisis global, con mayor vulnerabilidad de los bancos, recesión y desempleo más agudos que en Estados Unidos. Alemania es la economía dominante, el euro es el principal instrumento de ajuste, una cirugía deflacionaria que está destruyendo conquistas sociales nunca alcanzadas por los trabajadores del resto del mundo, y Europa enfrenta esa contradicción. Por un lado está demoliendo el estado de bienestar, por otro lado está construyendo un estado continental, pero muy débil para afrontar la competencia global. Entonces está embarcado en esta contradicción, y allí donde se concentra en estos momentos la crisis. Japón ha perdido gravitación. Cuando uno habla actualmente de la tríada, este es un término que ya perdió significado concreto, tanto en el plano político como en el plano geopolítico y ni que hablar militar. Japón no es un actor relevante del proceso actual. Lo más complejo no es lo que ocurre en los países centrales, sino lo que sucede en los denominados emergentes, en las economías intermedias. Y en mi opinión ahí el gran dato es que China continúa afianzándose como potencia mundial. Es el único lugar donde se está produciendo una conversión histórica de estatus. Es un país que está ascendiendo a nivel de potencia global, y justamente la acción de China fue la que contuvo la conversión de la crisis mundial en depresión global por el sostén que hizo del dólar, del euro, de los bancos. Pero lo significativo de China es que está empezando a sufrir los típicos desequilibrios de una economía capitalista. El proceso de restauración ya da lugar a los desequilibrios financieros, ecológicos,
sociales ya tienen la fisonomía de la sobreinversión típica de una economía capitalista, y ahí la gran incógnita es hasta qué punto China va a lograr mantener una geopolítica defensiva y una estrategia de rivalidad y codependencia con Estados Unidos. En ese punto está, a mi juicio, la principal incógnita de los próximos años. Muy distinto de la situación de las otras economías intermedias, que no tienen un rol predominante en el ciclo global, no reciben los capitales masivos que plasman el traslado de la industria de Occidente a Oriente, no han incidido en el socorro de los bancos. Ahí economías como Rusia, Turquía, la India, Sudáfrica tienen gravitación geopolítica regional, tienen incidencia por proyectos subimperiales, pero de ninguna manera son China y de ninguna manera ocupan el lugar económico del resto de los jugadores mundiales. Y el último gran bloque en la coyuntura es la periferia clásica, que está sufriendo polarización mundial, hambre, acumulación por desposesión, los típicos efectos de una gran crisis global que afecta a 1.000 millones de hambrientos. Entonces, visto este retrato de la coyuntura, de los últimos 6 años, lo importante para mí es cómo esta coyuntura se inscribe en una etapa. Y cuando hablo de una etapa, hablo de la etapa neoliberal, que comenzó a mitad de los años 80 con el thatcherismo, que se reforzó seriamente con la caída de la Unión Soviética y la anexión de Alemania Oriental. Y esta etapa neoliberal en la cual se inscribe la crisis actual tiene, a mi juicio, 2 grandes características. La primera es la ofensiva del capital sobre el trabajo, es una etapa de agresión sobre los trabajadores, recomposición de la tasa de ganancia en base a la extracción de plusvalía, y eso se manifiesta en todos estos índices de desigualdad global que han suscitado tanto interés en el libro de Piketty, que es el primero que mide algo que ya se percibía como el dato dominante del periodo. Bueno, agresión en todos los planos del capital sobre el trabajo. El otro rasgo central de la etapa, en mi opinión, es la mundialización, entendida como un salto cualitativo en la internacionalización de la economía por el papel que juegan las empresas transnacionales en la economía mundial, en el traslado del eje industrial al lugar donde hay una gestión global de la economía por parte de estas empresas, y esta internacionalización productiva explica la globalización comercial, los tratados de libre comercio, por qué no hay bloques proteccionistas como los años 30, y explica la continuada gravitación de la globalización financiera 6 años después de la crisis. Los capitales tienen que fluir, las mercancías tienen que fluir, porque hay una base estructural de cambio en la forma en la cual se produce a escala global. Lo notable o lo singular de esta etapa de mundialización económica es que no da lugar a una sincronización del ciclo global. Se mundializa la economía, pero no el ciclo. Y porque no se mundializa el ciclo, es que nosotros tenemos en todos estos 20 años, 25 años, esta situación tan diferenciada de estancamiento en un bloque de economías y crecimiento continuado en otro bloque de economías dentro de un mismo escenario de economía mundializada. Yo creo que esta etapa es una etapa cualitativamente diferente, en mi opinión es la cuarta etapa del capitalismo, diferente del libre comercio, del libre cambio del siglo XIX, de la etapa imperial clásica del principio del siglo XX, diferente del boom de la posguerra. Y la crisis actual, la de la primera parte, la crisis de la coyuntura, es una crisis de esta etapa. Yo no coincido con la idea que la crisis actual se haya originado en los años 70, sea un resabio de una continuidad de una larga crisis desde fines de los 60. Creo que esto no es así. Creo que a mitad de los 80 empezó una nueva etapa y ahora tenemos una crisis del modelo neoliberal inaugurado a mitad de los años 80, que es una crisis, en la teoría multicausal marxista de la crisis, es una teoría que tiene facetas muy diversas, tiene manifestaciones de crisis de realización. El neoliberalismo retrajo el poder de compra de un segmento de la población con la desigualdad, y hay un problema de poder de compra, y hay también un problema de sobreproducción
sobreproducción, de sobreacumulación y de sobreinversión, es decir, una crisis de valorización en otros polos de la economía mundial. Por lo tanto, tenemos una etapa con sus características, con su crisis, y que en el plano geopolítico implica una etapa con dos rasgos. El primero es una etapa con continuidad de la estratificación imperial. Las transformaciones económicas no modifican la gestión mundial imperial que realiza un conjunto de imperios asociados bajo el comando de Estados Unidos. El imperialismo colectivo, como lo denominan algunos autores, sigue operando en la OTAN, sigue operando en el sheriff mundial que es Estados Unidos, pero con una mayor integración de potencias que en otra época rivalizaban entre sí y que ahora actúan en una gestión conjunta centrada en el papel de Estados Unidos. Y la otra característica, y esto sí ya es un tema de gran debate ahora, es si estamos en una etapa de multipolaridad política o una etapa de mundialización neoliberal. Yo tengo la impresión que la multipolaridad política, que efectivamente existe, estamos en un periodo muy distinto a la bipolaridad Unión Soviética-Estados Unidos y la unipolaridad de la época de Bush. Efectivamente hay muchos síntomas de multipolaridad, pero en mi opinión es una multipolaridad en el seno de la mundialización neoliberal. Los jugadores, los actores, las potencias que rivalizan en esa multipolaridad actúan aceptando el capitalismo y actúan aceptando las normas de la mundialización neoliberal. Entonces, la etapa actual puede ser vista por la coyuntura, puede ser vista por la etapa y puede ser vista en tercer lugar en una temporalidad histórica. Y cuando me refiero a temporalidad histórica me refiero a crisis del capitalismo que no están determinadas por dinámicas resultantes de las dos temporalidades anteriores. Exactamente, precisamente a lo que aludo, en mi opinión, la crisis histórica del capitalismo, lo que es la manifestación de su celeridad contemporánea, en mi opinión, es la crisis ambiental. Ahí se ven los límites absolutos del sistema, ahí se ve cómo hay una amenaza, como tantas veces se ha dicho, a la continuidad de la civilización, a la posibilidad de una regresión histórica a la era de la glaciación. Yo creo que la crisis ambiental es al capitalismo del siglo XXI lo que eran las grandes guerras mundiales al capitalismo del siglo XIX y del siglo XX. La destrucción de capital, fuerza de trabajo, en el plano de la valorización y de la materialidad de riqueza, que generó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la etapa actual del capitalismo, ese rol pasa a ser ocupado por la crisis ambiental. Entonces, en este retrato general, yo diría de América Latina tres cositas. ¿Qué lugar ocupa América Latina en este escenario? Bueno, América Latina en el plano económico claramente se inserta como en una especialización exportadora de productos básicos, en minería a cielo abierto, cultivos de exportación, por el efecto del ascenso de los commodities en la propia crisis internacional, que es que el efecto de la crisis del 2008 ha sido intermedio, ha sido limitado sobre América Latina, con cambios que acompañan en el plano social la mutación global del sistema. La vieja burguesía nacional se está transformando en burguesías locales exportadoras y hay un cambio también en la estructura social, muy profunda en la estructura social de las clases populares, por una pérdida de cohesión del viejo campesinado, por el efecto de la precarización laboral, es decir, tenemos una adaptación económica de América Latina a este escenario con profundas transformaciones por arriba y por abajo en la estructura social latinoamericana. Y en el plano político, lo singular de América Latina son estos tres bloques. Es el hecho que tenemos un bloque geopolítico de libre comercio, manejado por Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, que en los últimos 2 años ha tomado la iniciativa. El último año es el año de recuperación de la iniciativa de este eje. Está el segundo bloque del regionalismo capitalista liderado por Brasil, que al revés ha perdido todo tipo
de pujanza, hay una crisis muy aguda en el Mercosur y hay una crisis muy aguda en los gobiernos de centroizquierda asociados a este alineamiento de regionalismo capitalista, y está el tercer bloque antiimperialista, radical de Cuba, Venezuela, que en el último año ha entrado en un periodo clave de definición, de radicalización o congelamiento de los procesos, y donde la situación en los últimos meses encuentra niveles más críticos, enfrenta a situaciones sumamente de gran tensión. Entonces, en este escenario internacional y latinoamericano, económico, social, geopolítico, ¿qué puedo decir de la segunda parte de esta conferencia? De las resistencias, o como el título lo dice, de las estrategias de la clase obrera. Yo creo que antes de hablar de la estrategia de la clase obrera es necesario diagnosticar las relaciones de fuerza y los grados de conciencia, para que la lucha por una estrategia de la clase obrera se sitúe concretamente en la materialidad de cierto contexto. Y ahí yo diría que el elemento clave es el periodo neoliberal y la derrota que impuso el neoliberalismo a los trabajadores, derrota que no se ha revertido. Lo que comenzó en el 85 a escala global persiste en un declive sindical, persiste en un retroceso político, social, ideológico de las organizaciones obreras, y especialmente en la clase obrera como clase obrera. El sector, el sujeto puede desafiar al capitalismo, y eso se verifica en la pérdida de centralidad de las luchas obreras, en la fragilidad de los sindicatos, en el cuestionamiento del ideal socialista, y lo novedoso del neoliberalismo, que el neoliberalismo no impuso este repliegue a sangre y fuego. Esta es la gran diferencia con el siglo XX. No fue destrucción, no fue encarcelamiento masivo, no fue sangre. El neoliberalismo ha impuesto este repliegue con desempleo, con flexibilidad laboral, con pobreza, con desigualdad, con desmoralización. Ahora, lo interesante son las áreas de despunte de una resistencia que tienden a revertir esta etapa. Por ahora yo diría que solo tienden a revertir porque no tenemos, a diferencia del 68, un proceso general de alzamiento, no tenemos una revolución que sea un epicentro para el resto de la sociedad, como fue Cuba o Vietnam, no tenemos un país como era Francia ocupando un lugar ideológico dominante en el espectro del pensamiento de izquierda, pero tenemos por lo menos 6 o 7 campos de enorme resistencia y gran esperanza revolucionaria. El primero, dirá que uno es esta nueva generación de jóvenes precarizados, indignados, de Turquía, de Brasil, que está irrumpiendo, donde hay una comparación sería interesante con el movimiento alterglobal de hace 10 años, ¿no? Los cambios que se han producido en lo que sería un movimiento que irrumpe a escala mundial y que refleja el descontento masivo de la juventud precarizada. Por ejemplo, Occupy Wall Street se inscribe en este contexto. Donde la clase obrera como clase obrera me parece que es más visible actuando como organización obrera, yo diría que es en China. Por el volumen de las huelgas, por el tipo de huelgas y además por el único lugar donde hay un engrosamiento muy significativo del proletariado clásico. En el lugar donde tuvimos una gran revolución democrática, donde estamos viviendo un gran retroceso, es en el mundo árabe. Ahí hubo un gran triunfo inicial, donde los mandatarios neoliberales fueron tumbados, hubo un gran despunte democrático, pero ahora estamos en plena contraofensiva y una población que se está desangrando en guerras sectarias. Y Europa es claramente el eje para donde se va a desenvolver este proceso. Europa sigue siendo clave para el futuro de una resistencia popular, y ahí tenemos un escenario extremadamente contradictorio, con dos buenas noticias. La primera noticia es España, donde el movimiento 15M y la lucha contra los desalojos está empezando a traducirse políticamente en el éxito de Podemos y de la Izquierda Unida en las últimas elecciones, y en la gran crisis política de la monarquía. Si esto termina en la República, la situación de Europa va a cambiar por completo. Y el otro lugar interesante es Grecia, donde con muchísimas dificultades Syriza acaba nuevamente ganó las elecciones europeas, directamente ganó. Ahora, este panorama no nos puede hacer estos datos esperanzadores,
no nos pueden ocultar que el gran dato de Europa ha sido el triunfo de la ultraderecha en las recientes elecciones europeas. No es el fascismo clásico, es un voto protesta terriblemente derechizado con elementos extremadamente reaccionarios que nos ilustra el divorcio entre la construcción europea y el sentimiento popular por abajo. Y termino con esto. ¿Qué lugar ocupa América Latina en este proceso de las resistencias? Yo creo que América Latina, la principal singularidad internacional que tiene está en este plano. Porque en América Latina hubo rebeliones sociales parcialmente exitosas que pusieron un límite a la ofensiva del capital en la última década, y esto no ocurrió en ninguna parte del mundo, y para ser precisos, en Sudamérica. Modificó las relaciones de fuerza, obligó a concesiones de las clases dominantes, y el contraste es muy notorio con todo el panorama que describí en el resto del mundo. Y si bien no hemos tenido en los últimos años rebeliones como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela de la década pasada, hay continuidad de este proceso en los estudiantes chilenos, los paros agrarios de Colombia, la defensa de Perú del medio ambiente, el enorme despertar de Brasil, que es casi la clave del momento actual. Entonces América Latina es clave porque es el lugar donde la resistencia dio un resultado político y social. Y finalmente con esto, es el lugar del mundo donde la resistencia tuvo una repercusión ideológica importante, en el sentido que Sudamérica o América Latina es el único lugar del planeta donde la alternativa socialista volvió a ser discutida como parte de una agenda política por sectores significativos de los movimientos populares. Y esto es un dato clave porque es la única región donde la lucha, el horizonte anticapitalista o postcapitalista comienza a estar, despunta como un elemento visible o posible. Yo creo que este fue el resultado de Cuba, que Cuba continuó, es el resultado del proceso bolivariano y es lo que le da a la izquierda latinoamericana una vitalidad que no hay en Europa, no hay en Oriente, no hay en el mundo árabe, y nos da incluso a los latinoamericanos una posibilidad de trabajo socialista sumamente interesante. Así que con todos estos pequeños apuntes hechos a las apuradas, concluyo y agradeciendo nuevamente la invitación y esperando que estas jornadas sirvan para el intercambio, para el diálogo y que sean, por supuesto, muy exitosas. Muchas gracias, Claudio. Ahora damos lugar a la palabra a Juan Ignacio Carrera. La invitación que me hizo la gente de la Nación de Revolución no es la primera vez, me hace acordar a lo que planteaba Engels en un momento de Berlín, donde decía que contestar los desarrollos del mundo habían obligado a ocuparse de la tierra, del cielo, del universo y varios temas más. Porque realmente, como planteaba Claudio recién, pensar crisis y estrategia de la creación obrera es un tema amplísimo. Y después le dicen a uno y tenés 20 minutos para hacer. Entonces, frente a la enorme cantidad de cosas que uno se podría plantear sobre ello, a lo que se suma el desarrollo que hizo Claudio, que abre un montón de aspectos para acompañar, para pensar. Yo de todas formas voy a tener más o menos la estructura que había pensado, porque acá uno tiene un problema. O necesitando de concentrarse de alguna forma para poder hacer el desarrollo de los 20 minutos. O tiene que mirar formas concretas
pero en ese caso les tiene que separar de sus determinaciones y entonces las convierte en abstracciones, o tiene que empezar de determinaciones generales, pero el problema que tiene es que difícilmente en el tiempo que dispone pueda llegar a poner de manifiesto cómo se expresan esas determinaciones generales y a desplegarlas todas las que juegan en esto en las distintas formas concretas. Así que yo voy a elegir este segundo camino y llegaremos hasta donde sea posible. Si el problema que está planteado es el de la estrategia de la clase obrera, eso hace referencia a la conciencia, ¿no? Nos remite a un problema de conciencia y voluntad, y como esa estrategia es una conciencia y una voluntad históricas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de conciencia y voluntad, necesitamos hablar del ser social. ¿Qué es entonces el ser social que la clase obrera se puede expresar con su ser? Y para mirar el ser social, lo primero que tenemos es cuál es la relación social general en nuestra sociedad. Y la relación social general es el capital, la forma que se organiza la producción y en consecuencia la forma que se organiza el consumo social es la acumulación del capital. Si nosotros miramos el capital como relación social, lo que tenemos es una capacidad para poner en marcha el trabajo social que no aparece como un atributo personal, sino que aparece objetivada como un producto del trabajo social anterior, que es el dinero que va a funcionar como capital, que pone en marcha el trabajo social con la finalidad no de producir valores de uso para la vida humana, no para producir sujetos humanos, sino que su finalidad inmediata es la multiplicación del capital. Esto quiere decir la multiplicación de la capacidad para poner en marcha ese trabajo social sin que la conciencia y la voluntad de los individuos que participan, de los sujetos humanos que participan en ese proceso, cumplan otra función que la de personificar ese movimiento. Entonces, con esta primera determinación y con este objeto inmediato de la producción social, que no es la producción de la vida humana, lo primero que uno puede tener es ya el punto de partida a través del cual se puede generar una masa de población obrera sobrante, creciente, donde la propia relación social de los sujetos humanos convierte en una parte creciente de esa humanidad en sobrante para su propia relación social y en consecuencia en sobrante para su proceso de vida natural. Y entonces, con este punto de partida, lo que nos vamos a encontrar es, para ir a la cuestión de la clase obrera, y rápido, nos encontramos con la clase obrera constituida como atributo del capital, como forma de existencia de esta relación social, en la relación antagónica que se establece entre compradores y vendedores de la fuerza de trabajo como punto de partida de la organización del proceso de vida social. Que al mismo tiempo no solo expresa esa constitución de la clase obrera, esta relación antagónica fundamental y primaria entre comprador y vendedor de fuerza de trabajo, sino que también expresa una relación antagónica que se encuentra al interior de la propia clase obrera, que es la competencia para vender la fuerza de trabajo, la competencia para vender la propia fuerza de trabajo. Cuando nosotros decimos que acá el objeto de la producción social es multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social, sin que haya una unidad respecto del consumo social, porque no se produce, el objetivo inmediato no es la producción de valores de uso para la vida humana, de lo que estamos hablando es del carácter privado, de la forma privada con que se realiza el trabajo social.
Y en consecuencia, la lucha de clases, la constitución de la clase obrera, es una expresión del carácter privado del trabajo social. Pero es una expresión particular de esto, en lo que yo, por una cuestión de tiempo, no voy a fundamentar más que denunciarlo, lo que considero que es la contradicción esencial, histórica del modo de producción capitalista, lo que determina el modo de producción capitalista, un modo de producción histórico, que es que lo que encierra, a través de la producción de plusvalía relativa, es un proceso de socialización creciente del trabajo privado. Esto quiere decir que el trabajo cada vez aparece organizado de manera directa a través de acciones conscientes y voluntarias de carácter colectivo, y al mismo tiempo sigue esas acciones portando la reproducción de esta forma de organizarse la vida de la sociedad, que no tiene por objetivo inmediato la producción de esa vida con los valores de uso parece. Y que entonces cuando uno mira, voy a tratar de poner esto en estos términos, uno mira ante todo a la clase obrera, lo que tiene, y Marx lo plantea específicamente, esto, no solo la clase obrera es un atributo del capital dentro del proceso de producción, sino que en el proceso de consumo individual, en el proceso de la integridad de la vida de la clase obrera, en esa integridad, su reproducción biológica, incluso, en esos procesos está determinada como un atributo del capital. Entonces, lo que nosotros estamos mirando, lo que tenemos delante cuando estamos mirando la acción estratégica de la clase obrera, lo que tenemos delante es el propio movimiento del capital en el desarrollo de esta contradicción que es la socialización del trabajo privado. Yo hice una referencia al pasar a la lucha de clases. En la lucha de clases, la clase obrera es la portadora del desarrollo de esta contradicción, y por lo tanto, cuanto más avanza el capital en su desarrollo histórico, en la producción de lo que también Marx definía como una sociedad de necesidades universales, de capacidades universales, más fuerza tiene la clase obrera en la lucha de clases. Y cuanto más la acumulación de capital toma una forma concreta que niega esa socialización creciente del trabajo privado, que retrocede en ese proceso, menos fuerza aparece teniendo la clase obrera como sujeto portador de esa socialización. Si nosotros tenemos hasta acá entonces la lucha de clases como esta expresión, la lucha de clases a su vez tiene una forma concreta que me parece sumamente esencial para considerar lo que nos está preguntando con la estrategia, en la cual el antagonismo de clase aparece borrado, aparece desdibujado, porque esa forma concreta que tiene la relación social general, esa forma concreta que toma el capital, porta la unidad del movimiento de la producción social. Esto quiere decir la unidad del movimiento del capital total de la sociedad, y en este sentido ahí uno tiene que tener presente que el capital es la relación social de la clase capitalista, pero también es la relación social de la clase obrera, no es exterior a la propia clase obrera. Y entonces lo que aparece es una relación en la cual el antagonismo entre el universo de los compradores de fuerza de trabajo y el universo de los vendedores aparece disuelto, aparece desdibujado en una relación de solidaridad de carácter general, que es la relación de ciudadanía del Estado, donde el Estado, también lo voy a poner simplemente enunciado, es el representante político del movimiento del capital total de la sociedad, y donde la solidaridad que constituye a la clase obrera como tal, en su antagonismo frente a la clase capitalista, y
como desarrollo del antagonismo que hay dentro del propio polo de la clase obrera, la competencia por vender la fuerza de trabajo, deja lugar a una relación de solidaridad entre la clase obrera y la clase capitalista. Y que cuando uno habla de la relación de ciudadanía del Estado a esta altura del desarrollo histórico, lo que tiene son relaciones de ciudadanía de Estados nacionales. Que los Estados nacionales, los procesos nacionales de acumulación de capital, son una expresión del carácter privado del trabajo y del desarrollo todavía, uno podría decir, incipiente de la socialización del trabajo privado. Y que cuando uno se plantea la cuestión de la estrategia de la clase obrera frente a la crisis de superproducción general, no puede olvidarse de la presencia de esta fragmentación y no puede olvidarse entonces de lo que significa para la clase obrera esa fragmentación. Entonces, para tomar esto, yo voy a tomar un aspecto particular que me parece central para la definición de la estrategia de la acción política de la clase obrera frente a la crisis. Y que yo voy a ser más pesimista que me parece que está ausente muchas veces en la generalidad de las conclusiones sobre la estrategia de la clase obrera frente a la crisis. Yo voy a tomar un aspecto particular de esto, que es el siguiente. Para plantearse el carácter de la crisis y para plantearse la situación actual y en qué puntos uno puede decir que está el desarrollo de la acumulación de capital respecto del movimiento de carácter cíclico que tiene, ahí hay un gráfico, está basado en la evolución de los precios, es un índice de precios mayorista, pero está expresado en oro, forma más simple del dinero para tenerlo en la pureza del movimiento, que marca los momentos de grandes crisis históricas en el desarrollo del capitalismo, como es mediados de la década del 40, 1840, 90, 30, 80, y si nosotros miramos la situación actual, eso está hecho hasta el año 2013, pero como es un promedio móvil, está cortado un poco antes, lo que vemos es que estamos en otro punto que es equivalente a los puntos anteriores, que es una crisis de superproducción general particularmente aguda. Hago una aclaración, como acá hay una diferencia de escala grande, que es lo más grande relativamente, acá parece que fuera chiquito, pero si uno, porque parte de mucho más abajo, pero si uno lo hace en una escala semi-logarítmica, esto es más grande, más parecido a los anteriores, lo que uno se encuentra es que estamos viviendo un momento de crisis general del movimiento de la acumulación de capital, donde una de las cosas que contrasta es, Claudio recién planteaba la suma de los precios de las materias primas, efectivamente hace una diferencia para las distintas formas nacionales de acumulación, pero cuando uno mira los precios en el movimiento general, expresado en oro, lo que se encuentra es un momento de precios particularmente bajos, y uno sigue la serie, sigue para abajo. Cuando uno se pregunta por las determinaciones de la crisis, tiene, para esas crisis más generales, tiene dos determinaciones centrales. Uno es, ¿qué pasa con la evolución de la tasa general de ganancias por el movimiento contrapuesto entre la suba de la composición orgánica del capital y la suba de la productividad del trabajo? Que tiene todo un montón de cuestiones de medición, a las cuales yo no me voy a referir, sino que voy a tratar de mirar si esto es algo que juega un papel central en esta situación de crisis. Si uno mira ahí la evolución de la tasa de ganancia, esto es el capital total en Estados Unidos, efectivamente, como planteaba Claudio, después de la crisis que toca fondo a principios de la década de 1980, hay una recuperación de esa tasa de ganancia, hay una recuperación sobre una transformación sustancial en las condiciones
generación y acumulación de capital, y después lo que uno tiene, esto es hasta fines de la década del 2000, tiene una cierta estabilización de esa tasa. ¿A qué responde este movimiento? Si uno mira, de vuelta con todas las salvedades que tiene esto de medición, por eso dice pseudo-composición técnica y pseudo-productividad, si uno se pregunta, acá ha habido un aumento de la composición técnica del capital que ha esterilizado el aumento de la productividad del trabajo y por eso nos enfrentamos a una situación de crisis, la respuesta de este gráfico es no, la productividad del trabajo aparece creciendo mucho más aceleradamente que lo que crece la composición técnica del capital. Con lo cual, lo que uno se encuentra en primera instancia es, acá no hay un estrangulamiento de la tasa de ganancia por ese aumento de composición técnica, luego composición orgánica, que no puede estar compensado por un aumento de la producción. Pero la otra determinación que tenemos es que, como el objeto de la producción social es multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social, la producción no necesita responder al movimiento del consumo social, sino que es al revés. La producción determina cuál es el consumo social que necesita para poder efectuarse, y en ese movimiento hay una limitación específica al aumento del capital variable, al aumento de la parte de valor total producido que es apropiado por la clase obrera. Y esto es lo que aparece acá. Hay un crecimiento también en Estados Unidos del producto material que se va separando de la capacidad de compra que tiene la masa salarial. Donde dejo asentado simplemente, esto no es un problema de subconsumo, esto es un problema de superproducción. Y es un problema de superproducción que se viene arrastrando desde principios de la década del 80. Y acá vamos a diferir en una cuestión con lo que planteaba Claudio. ¿Cómo está compensado ese crecimiento limitado del capital variable del poder adquisitivo de los salarios respecto a la expansión de la producción? El salario real en los Estados Unidos crece bastante fuertemente, está estancado a partir de los 80, y eso está compensado, la menor capacidad de compra, con un aumento del endeudamiento. En el caso de los Estados Unidos, el principal deudor es lo que estadísticamente aparece como el sector de las familias. No me voy a detener mucho porque es una cuestión de tiempo. Y si uno mira la expansión de ese endeudamiento, lo que va a encontrarse justamente, acá está la relación entre la deuda total en los Estados Unidos y el Producto Bruto Interno, que de estar más o menos en 1,5 veces hasta la crisis que toca fondo a principios de los 80, a fines de la década del 2000 estaba en 3,5 veces, lo cual le da a la situación de crisis el aspecto de una crisis financiera, cuando en realidad su contenido es que es una crisis de superproducción. La crisis financiera no es más que la forma de la crisis de superproducción. Entonces lo sigo a la misma velocidad que vengo y quería volver con estas condiciones a mirar esto. Entonces digo, acá no hay un problema de insuficiente aumento de la productividad del trabajo respecto a la composición técnica del capital. Acá hay un problema en el cual el capital produce más de lo que necesita que se consuma. Como el problema es de superproducción y no de falta de consumo, las políticas distributivas no tienen nada que ver con la superación de esta situación de superproducción creciente. Vuelvo al gráfico inicial para plantear lo que quería plantear como eje de la... Podemos sacar un poquito igual. Ya yo aceleré, así que estamos. Como eje del problema de la estrategia
de la clase obrera, que vuelvo a recordar, recortada por la forma nacional que tiene la Unidad Mundial de la Acumulación de Capital, por una agudización de diferencias nacionales. Claudio hizo alguna referencia a eso, yo lo miraría con algunas cosas distintas, pero creo que efectivamente hay una agudización de diferenciaciones. ¿Y qué es lo que dice la experiencia histórica respecto de qué pasa con la solidaridad obrera, qué pasa con la solidaridad que constituye a la clase obrera, recortada por las fragmentaciones nacionales, cada vez que uno se encuentra en esos momentos de crisis más aguda? Y efectivamente, acá podría haber, en el 82, podría haber una excepción. Y esa expresión es la que está en este gráfico. Ese gráfico tiene lo mismo en azul, lo mismo que el anterior, y en rojo tiene un cómputo sobre la cantidad de muertos en combate que ha habido desde el principio del siglo XIX hasta, la estadística está actualizada hasta el año 2004. Y lo que uno se encuentra es que el grueso de las guerras internacionales y los procesos bélicos en general están en el punto en el cual la acumulación de capital vuelve a entrar en una fase de acelerada expansión. Que en esos momentos, esto que está en rojo es la vida de la clase obrera, porque acá lo que hay es una superproducción de capital variable, como Claudio, hay una superproducción, un crecimiento de la población obrera sobrante, y una de las necesidades del capital es liquidar esa población obrera sobrante. Y entonces, cuando uno ve llegar estos puntos de crisis aguda, antes que ver el desarrollo de la solidaridad obrera y la consolidación de la clase obrera como tal, especialmente como unidad mundial, lo que ve imponerse es la relación de solidaridad entre los fragmentos nacionales de la clase obrera y los fragmentos, sus fragmentos nacionales de la clase capitalista. Porque cada uno de estos fragmentos nacionales de clase obrera está atada en su reproducción inmediata a la reproducción del capital que se acumula dentro de su ámbito nacional. Es atributo inmediato de ese capital del ámbito nacional. Estaba leyendo por otra cuestión los planteos de Edward Bernstein. Sí. El cero lo tomo menos. Estaba leyendo el planteo de Bernstein en vísperas de la disolución de la Segunda Internacional, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, donde crudamente plantea como un problema para la socialdemocracia que sí hay que ser internacionalista, nosotros somos internacionalistas porque esto es nuestro origen, la solidaridad, y a continuación lo que dice crudamente es: pero ahora la clase obrera de cada país tiene intereses nacionales, porque ahora ya no es que solo tiene para perder sus cadenas, tiene otras cosas para perder. Y entonces uno no se tiene que olvidar de los intereses nacionales, y cuando se habla de los intereses nacionales, de lo que se está hablando es de la relación de solidaridad entre la clase obrera nacional y la clase capitalista que opera dentro de ese ámbito nacional. Entonces digo, lo que me parece como central, como problema estratégico, como desarrollo de la subjetividad histórica de la clase obrera que se enfrenta en este momento, dado que se está agudizando la situación de crisis de superproducción, es cómo va a ser la clase obrera para anteponer su solidaridad universal como clase a la solidaridad que está aportada en las relaciones de ciudadanía nacionales. Y Claudio señalaba lo que pasa en Europa con las derechas, y uno cuando mira esto son los movimientos de surgimiento de los procesos nacionales,
fuerzas de reivindicación nacional. Entonces, a mi entender, esto es el problema central que uno se puede plantear cuando se pregunta por la condición inmediata de la clase obrera como sujeto histórico, planteándose una acción estratégica. ¿Cómo se resuelve la posibilidad de afirmar esa relación de solidaridad entre obreros que tienen muy distintos atributos y al mismo tiempo fragmentados por las divisiones nacionales de la acumulación de capital? Bueno, muchas gracias, Juan Íñigo. Ahora pasamos a Juan Corbi. Bueno, antes de nada, aunque ya me han agradecido, agradecerles la presencia y agradecerles que hayan aceptado este gran tema, aunque sea para disparar discusiones. La idea cuando hablamos de este tipo de debates no es tanto que se cierre el debate en función de la charla y se resuelvan los problemas, sino más que nada utilizar el tiempo disponible para generar las discusiones y sobre todo poder continuarlas después en otros ámbitos con más tiempo por escrito y despertar el interés en que vayan a leer los textos de Juan, los textos de Claudio y nuestros planteos. Es decir, es más que nada una actividad que provoque algo y que no resuelva nada. Entonces, hacer el título apuesta algo muy general que permite esa provocación para que después se pueda profundizar. Y en ese sentido, lo mío, digamos, más que nada va a ser en términos de lo que planteamos como la vinculación entre el problema de la crisis y el problema de la estrategia de la clase obrera, digamos, sobre ciertas bases del carácter de la crisis, tratar de ver cómo se presentan programas políticos que se desprenden de las transformaciones que va generando la crisis y que aparecen como posibilidades de acción de la clase obrera para enfrentar esa crisis. Y en ese movimiento lo que primero vemos es que la crisis que aparece con una caída de la tasa de ganancia hacia la década de 60 y 70 produce a nivel mundial un proceso de concentración y centralización de capital, de destrucción de capital, en el cual, por un lado, y si lo vemos digamos, a nivel de los países más importantes, produce toda una serie de transformaciones productivas en términos de cambios tecnológicos, y si lo vemos más en América Latina, lo que se aparece es una disminución del peso industrial en la economía. Como mostraba Juan, ese propio movimiento lleva a una sobreproducción, se resuelve con una sobreproducción de capital, que aunque la tasa de ganancia se recupere, podemos discutir el nivel de esa recuperación, no es acompañada por un aumento de la generación de una capacidad de consumo de esa producción, y por lo tanto va de la mano una expansión financiera muy fuerte, que hace cerrar esa brecha entre la capacidad de producción y de consumo. En ese momento lo que aparece es que se trata de un cambio de modelo, de que esta fase que se inaugura es una fase que es distinta de la previa, en tanto ya no responde a una lógica industrial, sino a una lógica financiera neoliberal. Y ahí se le presenta como estrategia, o se intenta desarrollar una estrategia clase obrera que efectivamente ve empeorar su salario real, ve empeorar sus condiciones de vida, porque el capital para hacer este desarrollo ataca, digamos, intenta aumentar la tasa de explotación. Parece ser que la forma de enfrentar ese aumento de la tasa de explotación pasa a intentar revertir este cambio de modelo. Entonces, una primera estrategia que aparece es establecer algún tipo de unidad de la clase obrera con los capitales que van siendo relegados en el proceso de concentración y centralización que produce la propia crisis. ¿Sí? Se presenta como que el debate político es neoliberalismo versus antineoliberalismo, porque se plantea como que la crisis es el resultado de una fase particular del capitalismo. De la mano de ese planteo de que es una fase de neoliberalismo-antineoliberalismo que lleva a una estrategia para enfrentar las condiciones y la derrota de la clase obrera, para recomponer la fuerza de la clase obrera, primero hay que reconstituir las condiciones de sobreproducción sobre la base de una alianza con este capital industrial que fue siendo desplazado. Aparece un segundo elemento que son los cambios a nivel global y mundial, en el cual estas transformaciones que van desencadenando a partir de los países con el cual uno presenta la vanguardia del desarrollo de fuerzas productivas, se producen transformaciones en el cual el capital
se va relocalizando hacia países de mano de obra barata, aparece bajo la forma de globalización la idea de que se está ante una nueva etapa, no solo marcada por un dominio de tipo financiero, sino por la idea de que ahora sí rige la competencia. Se supone que hasta por el modelo previo la competencia no regía, la posibilidad de desarrollo de los países llamados dependientes estaba bloqueada por el peso de los monopolios, por el peso del proteccionismo, y que por tanto la estrategia política era una estrategia de tipo socialista. Estamos hablando de cómo se presentan ciertos sectores de la izquierda que intentan intervenir en la clase obrera. Ante la relocalización de la producción a nivel mundial, la entrada en producción de países, en particular del este asiático, lo que aparece es que ahora sí hay un mayor movimiento en la ley del valor, lo cual también hay cierta contradicción en el hecho de que se presenta como que es una fase diferente, caracterizado por las finanzas, pero lo que se plantea en términos de estrategia política es ya ese planteo de enfrentar a la dependencia por la vía del desarrollo de la estrategia socialista se presenta como la necesidad de desarrollar la inserción internacional por la base de la intervención estatal, que es lo que explicaría la posibilidad de que, ante una competencia que ahora sí puede darse, se hizo en el sudeste asiático. Y se coloca la clave explicativa no en los bajos salarios y en el aumento de la tasa de explotación para la inserción de esos capitales, sino en la intervención estatal en esos países. Frente a eso, entonces, lo que aparece, digamos, como el eje está puesto en la acción estatal, está puesto en la idea de poder disciplinar a la burguesía para que se inserte competitivamente en el mercado mundial, aparece ya preguntando más específicamente para América Latina, en el sentido de que vaya a ser bastante más eje en América Latina en estos problemas, aparece que como esa posibilidad no está dada porque la burguesía nacional se constituyó en una dinámica previa en la cual esa posibilidad no estaba presente, ahora hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bajo la forma de la democracia popular radicalizada. ¿Qué significa eso? Significa acceder al Estado para impulsar un desarrollo productivo que haga posible enfrentar esa globalización en términos de alguna manera competitivos. ¿Sí? No se plantea o competitivos o proteccionistas. No se plantea la necesidad de centralizar el capital, expropiar a la burguesía, sino de controlar a la burguesía a partir de algún tipo de alianza popular, pero que tiene que ser radicalizada porque requiere una presencia muy fuerte de la organización para disciplinar a la burguesía. Entonces, ese siguiente elemento de la crisis que aparece como resultado de las transformaciones en el cual el capitalismo va expandiéndose a escala mundial sobre la base de incorporar a la población sobrante por tener, digamos, salarios muy bajos, es presentado como una posibilidad de competencia en el mercado mundial que cambia la fase anterior y en la cual la acción política permite un desarrollo nacional, dado que esos países se lograron desarrollar nacionalmente cuando la teoría del imperialismo supuestamente planteaba que no se iban a poder desarrollar, entonces plantea una estrategia de tipo nacional, en lo cual lo que se coloca a la clase es la necesidad de algún tipo de alianza, pero donde el Estado actúa de alguna manera autónomamente en ese desarrollo. Esas tendencias, en los últimos años, a partir de que la crisis genera un desfasaje aparente, como dos situaciones desfasadas, es decir, no vinculadas orgánicamente, sino dos dinámicas diferentes, plantea, sobre todo a partir de la apariencia en América Latina, de que esa posibilidad de una democracia popular radicalizada y de cierto desarrollo nacional que ponga límites a esa expansión mundial y parece cierta intervención del Estado con mayor autonomía, nueva política industrial, política social, que va de la mano de rebeliones de fracciones importantes de la clase obrera, que igualmente no son presentados como clase obrera, sino como pueblo, con lo cual cierra muy bien esta idea de democracia popular radicalizada, estaría siendo exitoso. Y es presentado como una alternativa frente a la crisis. Y hasta cierto punto como una superación de esta etapa de globalización y neoliberal. Ahora bien, cuando uno ve ese proceso, quizás ya yendo más, debe ser corto así hay lugar a la discusión, lo que uno observa es que esa posibilidad de presentarse como una expansión nacional está motorizada por una disponibilidad muy alta de la renta de la tierra. La expansión que la propia crisis produce, es decir, no como un desfasaje, sino que son resultados directos de la crisis,
engendra una expansión muy fuerte de la renta de la tierra. En un contexto en el cual, como venimos de un proceso de destrucción del aparato productivo, no por una desindustrialización, sino porque este desplazamiento hace que a nivel mundial haya más industria en otro lado y sea desplazada parte de la parte industrial o sea intensificado, fue acompañado por una generación de la población sobrante muy alta en América Latina. Población sobrante que se viene organizando y revelando, pero que no encontraba vehículo de realizar sus necesidades. Uno puede ver la década del 80, puede ver la década del 90, y esos movimientos no lograban encauzar en ningún lado. Sin embargo, con la crisis del 2001, que exacerba ese proceso, la contracara de esa salida es que aparece muy fuerte la expansión de la renta. Entonces, esos movimientos logran coagular en algún tipo de respuesta a lo que antes no podían obtener. Y esa respuesta, sobre todo, se da a la base de la expansión de la política social, que se venía desarrollando antes, pero que adquiere niveles muy altos. Una cuestión particular de este momento entonces se presenta como que esas rebeliones de la población sobrante que encausan el momento de expansión de la renta, que por lo tanto, y que permite cierto desarrollo de algún tipo de política productiva, va motorizando cierta ruptura con ese proceso previo. Y se lo presenta como una combinación de una estrategia antineoliberal y que a la vez coloca en el centro del Estado para desarrollar una inserción diferente a la globalización. Un aspecto que queda de lado en este movimiento es que esa expansión que aparece políticamente, de expansión de la política social, que en América Latina, en particular en los países como Venezuela, Bolivia, Argentina, incluso Brasil, la expansión del gasto social toma niveles, digamos, históricos muy altos y su suba es muy fuerte. Pero uno que observa es que esta expansión del gasto social, como característica general de estos procesos, es algo que corresponde, cuando uno analiza los países, sobre todo en Estados Unidos, uno ve que hay una tendencia permanente a la expansión de la asistencia social. Porque este proceso de generación de población sobrante y esta necesidad de cerrar la brecha entre la producción y el consumo, una de las formas que toma es la expansión del gasto social. En el caso de América Latina se combina con que la acción política hace que los niveles por los cuales se tengan que, digamos, para frenar esa rebelión, los niveles pueden ser más altos de lo que está ocurriendo en otros países donde esa acción política no se desarrolla. Por eso uno podría preguntarse por qué sí se desarrolla en algunos lugares y en otros no. Pero está claro que ese movimiento general de la expansión del gasto social es expresión de la crisis, no la negación de la crisis. ¿Sí? Hay gasto social porque hay pobres. No es que hay gasto social porque se revierte la pobreza. ¿Sí? Si estuviese revirtiendo la pobreza habría menos gasto social. Lo que engendra la expansión de esas políticas es la persistencia de la pobreza. Y esa persistencia se da porque, a diferencia de los momentos de expansión de la renta de la tierra que ocurrían en la década del 40, incluso en la década del 70, la estructura industrial y el tipo de la clase obrera que estaba en esos países correspondía a una clase obrera que en general estaba empleada en condiciones de productividad baja, pero que correspondían en sus determinaciones generales similares a la clase obrera de los países centrales. Y los capitales en los cuales se transfería esa renta, aunque con baja productividad, podían reproducirse y expandirse con esa renta. La característica actual, y esto se ve sobre todo, en el caso argentino se ve bien, pero en el caso venezolano, y se ve exacerbado, es que este boom de expansión de la renta no tiene un correlato en el crecimiento del stock de capital, en el crecimiento de la inversión, ni siquiera tiene un correlato en la expansión del sector público. El sector público se expande en la política social, pero el peso del PBI por fuera de la política social se mantiene en los mismos porcentajes que en los periodos previos. Lo que se expande es cuantitativamente el crecimiento de la renta altísimo, pero cualitativamente el peso del Estado es menor o igual que antes. Peor aún, en los rubros en los cuales se inserta el Estado, en general son capitales obsoletos que están quebrados y que hacen de que lo que hace el Estado no es una potencia de desarrollar la productividad, de desarrollar una alternativa frente a lo que venía antes, sino que es
el vehículo mediante el cual se realiza el proceso de destrucción de capital, porque lo que hace es detener algo que se mantiene en el tiempo. Entonces, lo que se presenta frente a la crisis es, por un lado, que la crisis engendra procesos de apariencia de superación de la crisis, en el cual la población sobrante se revela y en esa rebelión encuentra posibilidad de satisfacerlo, pero sin salir de esa condición de población sobrante, o sea, se reproduce en tanto tal. Pero la estrategia política, al partir de la apariencia de que esa estrategia está enfrentando el neoliberalismo y está enfrentando en forma exitosa la globalización, aunque parcial, limitada, profundiza la estrategia que la reproduce como tal. En lugar de plantearse la necesidad de revertir esa estrategia, que es, frente a esto, y voy a ser sintético, y voy a ir cerrando, porque en esa necesidad de enfrentar la estrategia lo que se presenta es la necesidad de revertir las bases que generaron esa población sobrante y que generaron esa crisis. Es decir, se plantea la necesidad de expropiar esos capitales ineficientes que engendran esa población sobrante. Sin embargo, se presenta como que lo que se está haciendo es, aliándose con esos capitales sobrantes, reproduciendo esos capitales sobrantes, se enfrenta exitosamente a la crisis. Y en ese sentido, lo que uno ve es que ese movimiento, que ahora entra en declinación, cuando declina muestra toda su miseria. Está igual que el fortalecimiento de aquellos capitales sobrantes que quieren avanzar sobre eliminar, que necesitan avanzar sobre la tasa de explotación, no fue tocado y son más fuertes que antes porque se les ha dado financiamiento, se les ha fortalecido, y se presenta como de vuelta una disputa entre neoliberalismo versus otro proyecto y no como un elemento de la crisis del capital en el cual lo que hay que enfrentar es al capital de conjunto y no buscar un aliado en una otra fracción. Y en este sentido, con esto quiero cerrar y quizás hacer un pie a la próxima mesa, me interesaba analizar ciertas particularidades de ese proceso en Argentina. Porque en general se tiende a mostrar como que si hay esperanza pasa por la recomposición y la acción de la población sobrante en Venezuela, en Bolivia, digamos. Bueno, en general Brasil no estaba sobre la mesa, sería un caso aparte de lo que está pasando en Brasil. Pero lo interesante es que uno de los pocos países donde esa población sobrante fue organizada con muchas limitaciones que vamos a discutir bastante en la mesa de cierre, pero algún tipo de estrategia política, ya sea, puede ser limitadamente gremial, pero que mantenía algún tipo de ruptura con el planteo de buscar algún tipo de alianza nacional con la burguesía para desarrollarse, y que eso engendró un movimiento de izquierda que adquiere, con una perspectiva de enfrentamiento del capital, repito, con limitaciones, pero que aparece en ese punto y que obtiene diputados, obtiene presencia, no es puesto sobre la mesa en el debate. Y solo se coloca como elemento progresivo aquello que se plantea algún tipo de alianza con la burguesía o que se plantea algún tipo de democracia popular radicalizada para enfrentar esta crisis. Y con esto cierro. El otro elemento que puede aparecer también, y quizás un poco repitiendo al planteo final de Juan, es que en tanto esto reproduce la población sobrante, la única alternativa es la destrucción de esa población sobrante, o el planteo de que, digamos, se va a hacer una matanza en esa población sobrante y que esa población sobrante no tiene, de alguna manera, potencialidad de enfrentarla. Y en este sentido aparecen muchas explicaciones por qué esa debilidad. En algún punto aparece la debilidad por una cuestión estructural, la idea de que no están en las fábricas y no pueden parar la producción. Sin embargo, la experiencia con Toque Quetero muestra que se puede parar la producción a partir de que la huelga general de 2001 y otros momentos se articule desde esa población sobrante y que luego impulsa el resto para la producción. Otro elemento que aparece es el problema de la conciencia, es decir, esta población sobrante puede desarrollar una conciencia en donde se le presenta la necesidad de la aceptación del capital. Y en este punto, un elemento que aparece, que me parece importante, es que la población sobrante, y esto también explica gran parte de la radicalidad política que adquiere en toda América Latina, en tanto no se enfrenta directamente a un capital individual, se ve obligada a enfrentar a su capital social, lo cual permite un desarrollo de la privatización incluso más rápido que la población en apariencia no sobrante, como muchos obreros empleados también son parte de la población sobrante, que tienen mediaciones entre su acción
y el capital en su conjunto. En este sentido, lo que me parecía es que lo que hay que discutir no es... Lo que hay que discutir en relación a la crisis es que la crisis provoca y pone en evidencia la necesidad del capital de centralizarse y concentrarse. Pone sobre la mesa la necesidad de destruir capital, pone la necesidad de destruir a la población sobrante, y eso en general históricamente se ha ridiculizado a través de la guerra. Y eso está planteado. Pero, digamos, de alguna manera también, y con esto, digamos, cierro para la discusión, esa centralización del capital y ese enfrentamiento también puede ser ridiculizado por, digamos, esa misma tendencia puede ser motorizada por la vía de esas contradicciones exacerbadas en la necesidad de centralizar el capital, primero de forma nacional y después que esa centralización adquiera algún carácter internacional por el cual esto no niega que haya enfrentamientos ni guerras, pero que eso sea bajo la forma de la acción política de la clase obrera, en tanto la que dirija ese proceso y no simplemente víctima de esa destrucción. Es decir, para sintetizar, la idea de la amenaza de la guerra está planteada, pero también la amenaza de la revolución está planteada. Y en ese sentido, me parece que la crisis pone en cuestión qué estrategia política, sí, reconstituir y enfrentar el neoliberalismo o plantearse una revolución que expropie el capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar lugar entonces a preguntas, comentarios del público. Sí. Sí, quería hacer las preguntas principales las tengo hacia Claudio. Nosotras a los Juanes debería estudiar un poco más, pero hay una cosa al final que sí. Las preguntas son las siguientes, ¿no? En primer lugar, por la caracterización de la etapa que estás haciendo ahora, me pregunto si tú estás abandonando una reformulación que hiciste en tu momento de la teoría de las ondas largas, la teoría de las ondas largas. Si la estás reformulando, como creo que en su momento lo hiciste, o la estás descartando totalmente, que me parece que lo estás haciendo ahora. La caracterización de etapa como que no tiene nada que ver, ¿no?, con el planteo de las ondas largas. La segunda cosa, me resulta muy novedoso el asunto de la crisis ambiental como forma de destrucción del capital, como una de las formas que asume la forma principal que ahora asumiría la necesidad de destrucción del capital, que es una necesidad constitutiva del modo de producción capitalista. La pregunta es si esta conclusión que quiero sacar de acá es que esto llegó para quedarse, o sea, no va a haber una forma para el capitalismo de recurrir a otra forma de destrucción del capital en este momento que no sea la destrucción ambiental, y por lo tanto a qué nos llevaría esto, por lo menos dentro de los términos de esta etapa. La tercera, cuando te referís a los bloques, y en particular a América Latina, quisiera preguntarle sobre el caso de Venezuela, porque Venezuela se integró al Mercosur hace un año, y todavía se ha escrito un libro hace 7 años que decía, si Venezuela se integra al Mercosur le va a llevar 6 años. Y a los 6 años ocurrió, ¿no? O sea, lo anunciaste a 7 años, ocurrió hace un año, y a los 6 años. Pero la perspectiva que tú planteabas en Venezuela, la integración de Venezuela al Mercosur significaría la neutralización o la cooptación de Venezuela dentro del marco de la estructura imperial, ¿no? Si seguir viendo las cosas de la misma manera o no. Por último, cuando tú hablas de Europa, que hablas de España y Grecia, no mencionaste Ucrania, y ahí me generalizo una pregunta a todos, a los otros Juanes que han hablado del tema de la destrucción de la población sobrante y en el último momento del tema de la guerra, porque lo que está planteado acá en Ucrania es una cosa muy parecida a lo que ocurrió hace 100 años, exactamente hace 100 años, ¿no? Me parece que es una coyuntura que podría estar planteada, ya no la guerra en la periferia capitalista, la guerra de recolonización de la periferia, como está planteada en todo este tiempo, sino tal vez la guerra de competencia interimperial a nivel global. Entonces, a esta pregunta sí la generalizo los tres. Sí, a Juan Comlit, comentario. Cuando vos criticás los teóricos que hablan de neoliberalismo, de dependencia, imperialismo, también hay que advertir que mucha de la gente de la que vos estás diciendo vayamos a la mesa que viene reivindica estas ideas y sin embargo tiene una estrategia política distinta, lo cual me parece un desfasaje entre lo que parece como teórico por un lado, que neoliberalismo, imperialismo, independencia, y la práctica política por el otro lado.
eso es un comentario a Juan. A Claudio Katz, el kirchnerismo en Argentina se basa en la redistribución de la renta de la tierra, y la crisis del kirchnerismo en Argentina tiene que ver con que esa renta de la tierra no le está alcanzando para mucho más. Cuando uno mira Venezuela, Chávez hace exactamente lo mismo. Toma la renta de la tierra, la renta del petróleo, y la empieza a repartir. Con lo cual, por fuera del discurso, teórico, político, no me parece una gran diferencia de fondo entre lo que hizo uno y hace el otro. Con lo cual no sé por qué Venezuela, Chávez particularmente, estaría fuera de la órbita de lo que es Argentina. Y a Juan Íñigo Carrera, entiendo el planteo, porque ya lo he escuchado antes, que la crisis económica, digamos, hace que la clase obrera tenga menos fuerza. Ahora, la crisis económica hace que la clase obrera tenga menos fuerza, pero también hace que el Estado tenga menos fuerza y que la burguesía tenga menos fuerza. Históricamente, las revoluciones han sucedido en periodos donde la crisis económica minó la fuerza de la burguesía y del Estado, con lo cual me está faltando un nexo mediador ahí, porque no me alcanza con la crisis económica para explicar que la clase obrera no puede ser la revolución porque tiene menos fuerza. Porque hay que ver cómo repercute la fuerza de la burguesía y del Estado, porque la fuerza de la clase obrera es una relación social con la burguesía, con el Estado, con lo cual me está faltando una mediación. Bien. Sí, no, quería preguntar a Juan Pablo cuando hablaba sobre el frente de izquierda, no hay hablado de las perspectivas de la reconstrucción, ¿no?, del liberalismo, la revolución estatal de los últimos años, o una probabilidad de insurrección, una revolución. Si hablando en concreto, ¿no? No hay una posibilidad de que ante lo que probablemente sea un gobierno más conservadores o más moderados, pero de los últimos años en Latinoamérica, experiencia como la frente de izquierda, puedan además de representar esta alternativa de revolución, no puedan ocupar el lugar más reformista, más clásico de, por ejemplo, interpelación al Estado, las demandas de la población sobrante, o movimiento, por ejemplo, la presencia sindical, tuvo el peronismo en su momento, el sindicalismo bandoista, y además no cree que puede haber esa continuidad histórica. En todo caso, ¿en qué se diferenciaría? Katz hablaba del rol del cambio climático de alguna forma parecido al de las guerras, que no queda claro cuál es el rol, pero digamos, yo me encierra más en el planteo de Juan Íñigo de esta necesidad del capital y cómo en esos momentos baja la solidaridad entre los trabajadores por las formas nacionales. Lo que no me queda claro es, en el planteo de Juan Íñigo, si el capital está centralizándose todo el tiempo y se internacionaliza en esa centralización, parece como estático el planteo y no veo la potencialidad de una solidaridad internacional o su inverso. No sé si es claro. Sí, sí, para Claudio Katz, ¿cuáles serían las diferencias cualitativas entre la mundialización del capital y la etapa de libre competencia siglo XIX? Y bueno, las otras diversas etapas que mencionó, ¿cuáles son esos cambios cualitativos que ha atravesado el capitalismo? Podamos igual entonces a la responda. Me parece en el mismo orden que Eso te quiere terminar, digo, se puede terminar. No, pues empezamos a regresar, yo ya tengo tantas preguntas. Ya, mira, son, Digo, ciclos de preguntas. Empieza mi amigo Juan. empiezo yo. ¿O vos? Así se hace. Ah, mi amigo Juan. Juan. No, bueno, se puede aclarar. Juan, pues. En relación las dos preguntas sobre la izquierda, mi idea no es hacer un corte entre estas, digamos, de hecho la idea de introducir la amplitud, incorporando el problema no solo crisis mundial y que después se discuta política en otra mesa, sino que se discuta, digamos, política que tenga que ver sobre, digamos, situación económica que tenga que ver sobre, porque me parece que hay unidad y, digamos, justamente lo que no queremos que se descinda, aunque a veces uno aunque no quiera se siente igual.
la izquierda, efectivamente uno puede hacer críticas al desarrollo de los planteos, sobre todo si uno piensa en el frente de la izquierda, en tanto y cuando tiene, aunque con muchas diferencias, uno puede sintetizar un programa que se basa en cierta punto de partida, sintetizando el trotskismo, que a la hora de analizar Argentina, básicamente eso coinciden todos, es una matriz de destino que se despeña. Es decir, digamos, todo un análisis de la industria, del rol del imperialismo y demás, que efectivamente, digamos, en términos del neoliberalismo, aunque no toman exactamente igual este tipo de planteos, sí se tiende a colocar el eje explicativo de la crisis en el rol de las finanzas. Uno ve, por ejemplo, toda la discusión sobre la deuda actual de los historiadores de la izquierda, el eje está colocado en un programa financiero. Entonces, efectivamente hay algún tipo de, digamos, unidad en la hora de análisis a la hora del planteo. Pero sí hay una diferencia, aunque puede ser limitada, a la hora de cómo enfrentar eso, sobre todo cómo enfrentar el problema de la relación con las personas nacionales. No por trotskistas, porque hay trotskistas dentro, digamos, de apoyo a Venezuela, o sea, el trotskismo tiene para, así como el marxismo da para todo, el trotskismo también da para todo. Entonces, digamos, no. Más concreto, en el caso del frente de izquierda, digamos, en general se plantea una estrategia de, digamos, independencia frente a bloques de tipo nacionalistas. Incluso aunque su programa quizás lo llevaría a tener que hacerlo, no lo hacen. Con lo cual, bueno, el problema de ellos porque no lo hacen, pero yo rescato que no lo hagan. En el sentido de que las fuerzas objetivas a las cuales ellos expresan van más allá de que en su conciencia que se haya una contradicción de plantear revolución permanente a un grado de alianza con la Organización Nacional y lo que terminan haciendo que es de independencia. Que potencialmente puedan tener cierta tentación en algún momento a abrazar a la Revolución Nacionalista, bueno, habrá que combatirlo. Digo, pero no me puedo quedar en que como en su programa hay alguna contradicción, entonces no veo ese aspecto positivo. Entonces, esa contradicción de teoría y práctica, en todo caso, uno tiene que ser consciente de esa contradicción para intervenir, pero no puede no dar cuenta de que expresan algo más allá de esa contradicción. El otro punto, y sí también es una contradicción. Efectivamente, la lucha gremial puede terminar expresando simplemente un grado de intento de mejorar las condiciones. La lucha política puede ser simplemente o es, hasta que no se logra otra cosa, siempre es eso. O sea, hasta que no logre transformar la base productiva de las que no centralizar el capital, es eso. Digo, por más radicalizada que sea, es eso. El problema es, en ese hacer eso, hacia dónde va tendiendo. Y de vuelta, aunque potencialmente por el programa y por su tipo de práctica, que hemos criticado mucho la campaña electoral del Frente de Izquierda, el grado de intervención del Frente de Izquierda, y por eso digo que quizás se puede extender más esa discusión, que potencialmente pueda quedar relegado a un aspecto meramente gremial, en esa lucha gremial son aquellos que en su expresión política de esa lucha gremial son los que han mantenido cierta independencia de estos bloques de tipo nacionalista, por los cuales me parece que, y tanto expresan, digo, alcanzan resultados electorales, tienen presencia gremial, es decir, existe como fuerza tal, digo, uno puede decir, no, como potencialmente no tienen, digamos, tienen un programa de tipo gremialista y entonces pueden terminar expresando eso, no veo su potencialidad. Y me parece que dentro de los movimientos gremiales, que hay muchos plantean algún tipo de salida tipo chavista, otro algún tipo de alianza con el peronismo, algún tipo de proyecto que termina planteando una integración con una fracción de la burguesía en pos de construir nacionalmente, esto da cuenta de una estrategia que se ve necesitada de algún tipo de independencia y que incluso a pesar suyo crece más. Uno ve todo lo que están haciendo internamente y diría para que no crezcan, o sea, sacan diputados y se pelean, y sin embargo siguen creciendo. O sea, incluso hay algún tipo de expresión de algo que lo superen tanto partidos. Y me parece en ese sentido lo que hay que hacer es ser crítico y potenciar. En relación a lo de Ucrania, la verdad es que digamos, empecé a mirarlo, empecé a ver qué determinación tiene, no pretende hipótesis. Está claro que siempre la guerra tiene un carácter de destrucción y población sobrante. No sé si es solo la determinación específica, la verdad es que, digo, aparecen determinaciones de tipo del control del gas, aparecen determinaciones varias que la verdad que no podría ver específicamente si es expresión inmediata de este proceso de necesidad de destrucción de población sobrante, de destrucción de capital, o es expresión de otra necesidad. Digo, que la crisis en gente de guerra no quiere decir que toda guerra que sea en gente sea por la crisis. Sí, me parece que habría que estudiarla específicamente y no sé.
Yo voy a tomar dos intervenciones que vienen más o menos, me parece que ligadas. Uno se tendría que preguntar si en la crisis cuando uno mira la crisis, yo planteé, a mi entender, la contradicción esencial del nuevo curso capitalista es el avance de la socialización del trabajo privado. La crisis de superproducción, tanto lo que puede venir por el lado de la caída de la tasa de ganancia por menor aumento de la productividad respecto al aumento en la composición técnica del capital, como lo que viene por superproducción, porque el capital necesita que toda la producción se expanda como si no tuviera ningún límite, y el capital variable tiene un límite específico en su expansión. Las dos son expresión de la contradicción propia de la socialización del trabajo privado, pero ninguna de las dos es la que pone en juego la superación de esa contradicción. Con lo cual, a mi entender, lo que está en juego en la superación de esa contradicción es una transformación en la materialidad del trabajo que se pone de manifiesto en la crisis, pero que no es la crisis misma la que está expresando la plenitud del desarrollo de esa contradicción. Entonces, cuando uno lo mira, y yo había pensado en un momento hacer referencia a eso, cada vez que ha venido una crisis más o menos aguda, aparece el planteo de, bueno, y ahora sí, este es el final del modo de producción capitalista. Y lo que uno se encuentra es justamente, no porque después no se terminó el modo de producción capitalista, sino que las determinaciones de la crisis, la doble determinación que hablaba antes, no es portadora de la superación, no son portadoras de la superación del modo de producción capitalista en sí. Entonces, por un lado, cuando aparece, si esto se repite, parecería estar como estático, uno encuentra las determinaciones que expresan que esto ocurre dentro de la reproducción del modo de producción capitalista, no en la trascendencia del modo de producción capitalista. Entonces, cuando uno mira las formas concretas que está tomando el desarrollo de la crisis, lo que tiene es, no hay expresiones de expansión de solidaridad, en particular entre fragmentos de la clase obrera que tienen ciertos atributos productivos, fragmentos que tienen otros atributos productivos, masas de población obrera sobrante, que se plantea la solidaridad recíproca, más bien lo que aparece, Claudio marcaba en Europa, es lo mismo que ha aparecido en la crisis del 30, es la exacerbación de la diferenciación. Entonces, pensar que se está desarrollando una solidaridad, yo no le veo manifestación. En cuanto a que las revoluciones ocurren en los momentos de crisis, depende de lo que uno llama revoluciones. Pero si uno considera como revoluciones momentos en los cuales la clase obrera avanza en algún lugar más o menos puntual, no es un avance universal. Yo lo voy a poner en estos términos. En la socialización del trabajo privado a través de la centralización del capital como una propiedad del Estado, lo que uno tiene es la revolución de octubre, no está en el medio de la crisis, está en el momento que hay una fase de expansión. La Comuna de París está también en un momento de expansión. Entonces, habría que sentarse, analizarlo detenidamente, preguntarse por todo esto, pero en general cuando la clase obrera parece teniendo más fuerza política es cuando la acumulación de capital se está expandiendo, porque es
cuando menos se exacerba la competencia por vender la fuerza de trabajo, cuanto más se puede expresar la solidaridad, porque hay más demanda para la fuerza de trabajo. Entonces, yo lo pongo en duda si realmente hay esa asociación. En cuanto a la Ucrania, no voy a hacer lo mismo que el otro Juan, y voy a decir, no sé, no es lo que me parece que es el eje de lo que veo como proceso de liquidación de población obrera sobrante que avanza, porque me parece que eso hay lugares de la vida de la sociedad donde hay masas muy grandes de población obrera sobrante que al capital le entorpecen el desarrollo de la acumulación, y más bien, si yo lo miro, pensaría en guerras fuertemente asimétricas de liquidación masiva de población sobrante, más que en guerras entre contendientes más o menos parejos. Usar el término de guerra imperialista, aparecería una cierta paridad en los dos lados. Cuando uno mira las guerras que hay después de la Segunda Guerra Mundial, todas estas son guerras fuertemente asimétricas. La mayoría de esas son guerras donde en el ámbito nacional, donde hay población obrera sobrante, se enfrenta o es atacado, normalmente es atacado por un proceso de acumulación de capital en un ámbito, yo no lo quería hablar de imperialista, pero que normalmente se llamaría imperialista. Entonces, no es la imagen que tengo respecto de qué es lo que viene, aunque la exacerbación en Europa, en Estados Unidos, de la competencia interna respecto de partes que son población sobrante, población con pocos, menos atributos productivos, haría pensar en procesos bélicos dentro de esos mismos ámbitos nacionales, pero más bajo la forma de una guerra civil con una masacre de población que bajo la forma de una guerra internacional. Esa sería la respuesta. Creo que con eso estaba. Una pregunta. El rol de la internacionalización del capital, o sea que a mí me contratan empresas de otro país y mi reproducción dependa no de capitales nacionales, no tendría ningún efecto, no aportaría ninguna necesidad nueva a las guerras de 1940 y la Segunda Guerra Mundial. Claro, siento que hay una diferencia, pero no vendría de eso. Eso me parece como internacionalización, en realidad lo que encierra es una diferencia, un recorte, es una visión internacional del trabajo en la cual el capital pone en funcionamiento en distintos espacios nacionales distintos tipos de fuerza de trabajo, convierte otros espacios nacionales en depósitos directamente de población obrera sobrante. Y entonces, una de las cosas que aparece es que igual hay relaciones de competencia entre los obreros desplazados de la producción por los capitales de su ámbito nacional, porque se corrieron al otro ámbito nacional. Lo que uno se encuentra es los obreros convertidos en población sobrante por ese corrimiento, no les aparece la necesidad de establecer una relación de solidaridad con los obreros del ámbito al cual se corrió ese capital, sino más bien una relación antagónica de competencia y de aniquilación de esta población obrera. Por lo cual no me parece, no veo que haya manifestaciones concretas de que ese movimiento de centralización del capital por encima de las fronteras nacionales, porque eso es una diferencia se corresponda con un desarrollo de la solidaridad obrera entre los obreros que ahora si sigue
capital, o uno se convierte en población obrera sobrante, otro se convierte en población obrera sobrante. ¿Yo? Bueno, tres problemas quería abordar. Primero, yo no dejé las ondas largas, pero cada vez relativizo más como concepto útil para comprender el periodo. Me gusta más el concepto de etapa en el sentido de Lenin, que ponía el acento en rasgos cualitativos y no prestaba demasiada atención al aspecto cuantitativo de si estamos en una larga etapa de prosperidad o una larga etapa de regresión. Yo creo que las ondas largas tuvo a todo el mundo pendiente porque funcionó muy bien como modelo de comprensión del contraste entre la entreguerra y la posguerra. Como el modelo era tan perfecto para la entreguerra y la posguerra, entreguerra, onda larga decreciente, posguerra, onda larga ascendente, inicio de la crisis del 70, comienza, hubo una especie de tentación conceptual de aplicar ese esquema. Han pasado 40 años. Después de 40 años uno tiene que revalorar. Y el problema es que claramente frente a las ondas largas es que si vos suponés que estamos en una onda decreciente, no podés explicar China, y si suponés que estás en una onda creciente, no podés explicar Europa o Japón. Entonces, la complejidad de la etapa actual consiste justamente en que es cualitativamente diferente al capitalismo keynesiano, al capitalismo de posguerra, funciona de otra manera, constituye otra etapa, da lugar a contradicciones distintas y por lo tanto hay que amoldar, mientras que la teoría de las etapas nutre, estimula nuevos caminos, la teoría de las ondas largas crea en estos momentos más problemas que los que permite resolver. Ese es como mi... Ahora, desde el punto de vista de la etapa, sí es importante porque, como pocas veces en la historia, desde mitad de los 80 hasta ahora tenemos una etapa muy distinta a la anterior. Cómo funciona el capitalismo de los últimos 30 años en el plano de la producción, de la acumulación, del comercio, de las finanzas, es totalmente distinto a cómo funcionaba en los años 50. Por eso digo que es una etapa. Y en el plano de la crisis hay un matiz. Incluso en el plano de la crisis de sobreproducción, de la cual hablaron los dos, yo creo que la crisis de sobreproducción de la etapa neoliberal, la actual, no es la típica crisis de sobreproducción del pasado. Por ejemplo, en el esquema de Weber, para tomar el teórico marxista que más ha trabajado la interpretación de la crisis en términos de sobreproducción, hay una dificultad para comprender en qué consiste una crisis de sobreproducción en la época de la internacionalización del capital. No es una sobreproducción donde Japón se enfrenta con Estados Unidos, Europa, los capitales alemanes, los productos que sobran en Alemania se enfrentan con los productos que sobran en Francia, como a principios del siglo XX. Es una crisis de sobreproducción que debe ser analizada en términos globales y por el papel especial que tienen las empresas transnacionales. Entonces, me parece que conviene centrarla ahí. Segundo tema. Acá hay un problema con la crisis ambiental y las guerras. Lo que yo hago es simplemente una sugerencia no resuelta, obviamente. Yo recojo muchos análisis de estudiosos que están planteando la gravedad de largo plazo que tiene la crisis ambiental, en el sentido que el calentamiento global continúa, que han comenzado el deshielo del Ártico, que el cambio climático es algo que se verifica permanentemente y que puede tener consecuencias muy agudas en el plano de la destrucción del capital. Esto que es simplemente un retrato del problema coincide con la existencia de un problema novedoso más complejo que el pasado, que son las guerras. Porque en el gráfico mismo que presenta Juan aparece lo que es el problema clave, que es que las guerras actuales no matan tanta gente como en el pasado. En el nivel de muertos. No tenemos, como fue en 4 años, la guerra del 14, o como fue en 7, 8 años o 6 años la guerra, los 60 millones, o 40, no sé si 40 o 60 millones de la Segunda Guerra. Ese tipo de guerras no están a la orden del día. Es la tesis del libro mío, Bajo el Imperio del Capital. Allí yo sostengo que la típica guerra interimperialista,
que implicaba movilizaciones masivas de ejércitos masivas y destrucciones masivas de países a partir de conflagraciones entre las grandes potencias, ese tipo de guerras desde hace un largo tiempo no dominan el funcionamiento del sistema capitalista por muchísimas razones. Entonces, hay un problema que es que el viejo recurso que tenía el capitalismo, que era cuando había sobreproducción, población sobrante, liquidarla, limpiarla con 4 o 5 años de guerra, por un conjunto de circunstancias se han transformado en guerras que limpian población solo en las regiones periféricas. El caso más importante ha sido África en los últimos 15 a 20 años, ahí sí murieron, según algunos cálculos, 2 millones de personas en la guerra. Pero tomen incluso el caso de Irak, que es interesante. En Irak murieron, no se sabe, supongamos 500.000, pero lo más importante es que murieron 5.000 o 6.000 norteamericanos y contra 60.000 que habían muerto en Vietnam. Y la conscripción masiva ha desaparecido en todos los ejércitos del mundo, y la guerra tecnológica tiende a sustituir a la guerra con ejércitos masivos. Y esto hasta tal punto es un problema para el capitalismo que este ascenso de la ultraderecha masivo en Alemania no implica que se nos viene la guerra entre Francia y Alemania. Le Pen no hace una bandera de destruir a un país. Al revés, toda la peculiaridad de la ultraderecha europea es que es una derecha que vaya al Parlamento Europeo a constituirse como fracción. En el pasado no iban al Parlamento Europeo, se mataban en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un problema novedoso que tiene que ver con muchas cosas, con la integración del capital, con la conquista democrática que implicó el fin de la conscripción masiva, que le genera un problema estructural al capital. Por eso no creo, para nada, que Ucrania sea el anticipo de una nueva guerra mundial. Y remotamente, como no lo fue Siria, ahora. Hay un conflicto, de los incontables conflictos que va a haber entre Rusia y Estados Unidos, porque la estrategia belicista norteamericana, China y Estados Unidos con la OTAN hay que llenarlos de misiles y presionarlos, pero ni remotamente piensan en una guerra masiva. Al revés, cada vez que hay una tensión de este tipo siempre termina igual. Rusia termina capitulando. Rusia aceptó tomar Crimea, pero cuando le apareció una sublevación popular por abajo, en todos los sectores del este, que pidió el auxilio de las tropas rusas, Rusia dijo, no, yo no vengo, no, yo quiero seguir mi negocio, y se fue a negociar. ¿Cómo negoció el caso de Siria? Entonces, con este tema yo lo que quiero plantear es que aquí hay un problema novedoso en la geopolítica imperial que tiene que ver con la nueva etapa y la nueva configuración global. No se resuelve como en el pasado, las crisis no se resuelven de la misma modalidad, con la misma modalidad que se resolvían durante el siglo XX. Y el último tema es Venezuela. Yo creo que desde el punto de vista de la renta hay ya una gran diferencia entre Venezuela y Argentina. En primer lugar porque la renta de la tierra, del petróleo, en el caso de Venezuela está totalmente estatizada. La renta en el caso de la Argentina sigue estando en manos de los grupos privados. Acá hubo una disputa por la renta en el 2008. Lo que pasó en el 2008 es exactamente lo contrario a lo que pasó con PDVSA en el momento que chavismo recupera PDVSA. Primero porque ya la renta formalmente era del Estado en Venezuela. Y después porque Chávez la recupera nuevamente, efectivamente, para el Estado de los grupos de la burocracia que se habían transnacionalizado. Entonces, hay una diferencia en cómo se usa la renta, porque no es lo mismo una renta estatizada que una renta privatizada y sujeta a impuestos. Hay una diferencia en cómo terminó la disputa por la renta. Vos recordás que Chávez ganó esa batalla, y el chavismo se explica por qué. Los 10 años que tuvo el chavismo se explica por cómo terminó esa gran huelga de PDVSA. Kirchner perdió la disputa que tuvo en el 2008. Entonces, uno ganó y el otro perdió. Uno de la renta estatal y el otro de una renta privada. Yo igual creo que este es un tema menor desde el punto de vista de la caracterización de los gobiernos. Yo no caracterizo un gobierno por el uso de la renta. Yo lo caracterizo por su fisonomía política. Y a mí me parece que el chavismo se parece más al nacionalismo radical de América Latina, y el kirchnerismo podría tener, si hay que forzar la comparación, algún punto de contacto con el nacionalismo burgués de América Latina. No es lo mismo Torrijos de Panamá que Vargas en Brasil. No es lo mismo Perón
que Camaño en Santo Domingo. Bueno, yo creo que por antiimperialismo, por choques con el imperialismo, por movilización de las masas, por conquistas populares, el chavismo se parece más a esa tradición del nacionalismo radical y el kirchnerismo más a este tipo de nacionalismo conservador y burgués. Y en el caso de Venezuela hoy, yo creo que el problema no es tanto el Mercosur. Finalmente era un problema esencial cuando describíamos eso, pero finalmente no es un gran problema porque el propio Mercosur está completamente estancado. O sea, se ha incorporado a Venezuela en un lugar que no se sabe, ya nadie sabe para dónde va a ir. Entonces está. Pero la crisis, si Brasil termina firmando, parecería que no, pero puede ocurrir. Si Brasil termina firmando el Tratado de Libre Comercio con Europa que está negociando ahora, realmente la situación del Mercosur y para el gobierno argentino va a ser sumamente complicada. Porque entonces Uruguay y Paraguay se van a ir a firmar Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque el Tratado del Pacífico está avanzando con sus tratados y presiona para la propia desarticulación del Mercosur. Yo creo que el problema de Venezuela hoy no pasa por el Mercosur. El problema de Venezuela pasa porque cuando le hacían golpes a Chávez hacía un contragolpe contra la derecha, como ahora encarcelaron al fascista López, pero Chávez inmediatamente lograba movilizar a la población. O sea, era una lucha de dos bandos en el plano popular. Eso no es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Eso no está. Hay muchas razones por las cuales no ocurre. Después, si quieren, las conversamos. Pero no es lo que está ocurriendo. Y si eso no sigue ocurriendo, la esencia del chavismo se destruye. Entonces, no sabemos cómo terminará, pero yo veo ahí el verdadero punto crítico del problema. Bueno, muy bien, estamos casi excedidos de tiempos. Yo diría 2 o 3 minutos a cada uno de los panelistas para terminar de cerrar. Empezamos de vuelta con Jorge y cierra. Sí, no, más que nada, no voy a meter nada nuevo para el debate. Me parece, como decía, el interés en plantear las discusiones, ver la unidad luego de la crisis de acción política, agradecerles haber venido, invitarlos a seguir en el panel del debate que sigue ahora a las 3:30. Y no iba a decir, porque pensé que Juan iba a decir algo, pero me parece importante decirlo. No sé si saben que a Juan Carrero lo acaban de echar de la Facultad de Ciencias Sociales en un fraude muy grande y simplemente, bueno, reforzar nuestra solidaridad con su lucha y llamarlos a, en toda instancia en la cual se necesite movilizarse o algún tipo de apoyo, a ser parte de ese apoyo, porque estos desarrollos son parte de la lucha de clases en la universidad y que echen a Juan es parte de un retroceso. Entonces, queremos ir avanzando, me parece importante mostrar nuestra solidaridad con el caso de Juan. Yo lo que pasa es que quería para seguir 2 horas más. ¿Es 2 horas más o no? Exacto. Entonces, 2 minutos solo voy a tomar una cosa. Voy a tomar la última observación que hizo Claudio sobre tapas y ondas largas. Yo no adhiero a ningún tipo de explicación mecánico de onda larga, y cuando miro etapas, la pregunta es cuál es la determinación de esta relación social general, que es el capital en su movimiento, qué formas concretas está tomando ese movimiento. Pero me parece esencial para poder ubicarse en qué momento uno está, en mirar manifestaciones concretas de cómo ha ido evolucionando la acumulación de capital. Porque a la observación de que, bueno, ahora está China, claro que está China, yo digo, a partir de mediados de la década del 80, hay una transformación absoluta en lo que es el proceso de la Organización Internacional del Trabajo, aparece una forma de acumulación de capital que contrasta absolutamente con las formas con que venía desarrollándose esa acumulación. Lo sintetizo se pasa de la producción de un obrero relativamente universal dentro de cada ámbito nacional a una fuerte diferenciación en los atributos productivos y en las condiciones de reproducción de distintos tipos de obreros. Se pasa de un desarrollo de la centralización del capital, en particular dentro de cada ámbito nacional, como propiedad directamente social, bajo la forma del Estado, de la Unión Soviética, de entender la expresión más plena de estos dos movimientos.
se pasa a una etapa en la cual la centralización del capital pasa por arriba de cualquier ámbito nacional ya definitivamente con esta nueva forma de visión internacional del trabajo, con lo cual claramente son dos formas concretas de desarrollo de la acumulación de capital marcadamente distintas que tienen como expresión política una lo que se llamaba el Estado de Bienestar y la otra el neoliberalismo, que no se explica la transformación por el neoliberalismo, sino que se explica el neoliberalismo por la transformación en la forma de acumulación. Entonces, dicho esto, digo, no estoy mirando como si todo fuera más o menos lo mismo, pero estoy mirando con fuertes diferencias cualitativas. Pero lo que uno no se tiene que olvidar cuando viene este gráfico es que acá Estados Unidos es un país agrícola y era esencialmente un país agrícola. Y acá hay una transformación revolucionaria. Pensar que la primera vez que hay una transformación revolucionaria en las condiciones de acumulación de capital ocurre acá, es olvidarse de esto. Acá es donde Estados Unidos, en esta fase es donde Estados Unidos se convierte en el principal proceso nacional de acumulación de capital del mundo y derrota en la competencia a los procesos nacionales europeos de acumulación. Acá, el mundo de acá, respecto del mundo de acá, es absolutamente distinto, tan distinto como puede ser el mundo de acá respecto del mundo de acá. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que uno tiene que mirar es la unidad por sus formas concretas fuertemente diferenciadas, pero lo que tiene adelante es siempre la misma relación social. En consecuencia, hay determinaciones generales de esa relación social, como es los movimientos, el doble movimiento que mencioné, la tendencia a la superproducción por crecimiento sin límite de la producción social frente a la necesidad de ese crecimiento sin límite corresponde a, se sostiene en un crecimiento de capital variable con un límite específico y los movimientos relativos entre productividad del trabajo y composición técnica del capital, esas determinaciones están presentes a todo lo largo de lo que está cubierto acá. Entonces uno tiene que mirar justamente qué formas concretas distintas tienen esas determinaciones generales que siguen estando presentes, salvo que uno demostrara que esas determinaciones generales no están presentes. Entonces, el problema es cuando uno mira ahí la baja de presión del movimiento con la baja del precio, esa baja de precio también es el momento de China, así como la baja de precio en 1890 es el momento de Estados Unidos. Uno mira a Europa, inmediatamente después de eso, está en crisis, Estados Unidos está en expansión. Uno mira en este último periodo y dice Estados Unidos, Europa están en crisis, China está en expansión. Ahora el movimiento en su unidad sigue teniendo este carácter. Muy bien. Claudio. Bueno, un minuto nada más, solamente una idea. Yo creo que sí, justamente tomando esto, a mí por eso veo tan útil el concepto de etapa. El concepto de etapa es particularmente útil porque sintetiza cambios en el funcionamiento general del sistema. Es lo que Lenin percibió cuando dijo el capitalismo del siglo XIX con el libre comercio es distinto al capitalismo del monopolio del principio del siglo XX. Y hoy estamos viendo un cambio en el funcionamiento de características tan enormes que lo que vos contás ahí en Estados Unidos es lo que está haciendo China ahora. El tipo de transformación que tuvo Estados Unidos en el que tiene China hoy, con la gran diferencia que China hace esa transformación directamente insertada en el mercado mundial y generando directamente contradicciones mundiales. Así que dicho esto, la solidaridad con Juan por eso y felicitaciones a todos ustedes por esta. Muy bien, gracias.